Bien, buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos a la clase del 21 de diciembre del 2026, a su clase de didáctica de la química del paralelo 5C2. Bueno, en la última clase nosotros hemos revisado o hemos estado viendo lo que es propiamente eh, aspectos o temáticas vinculadas a la química inorgánica, a lo que corresponde a formulación. Y habíamos visto los tipos de fórmulas, los tipos de nomenclatura. Habíamos revisado también la formación de anhidridos, que es justamente la reacción o la combinación de un no metal con el oxígeno. Y habíamos hecho toda la explicación de las nomenclaturas de Stokes, de la nomenclatura sistemática, la tradicional, todo eso habíamos venido revisando. Pero como ya se explicó anteriormente, o al inicio de esta clase que habla de didáctica de la química, también hay que insertar conceptos de la didáctica. ¿Justamente para qué? Para que puedan ustedes estos conocimientos más de carácter técnico y vinculados a la química como tal, relacionarlos a la parte didáctica. Entonces, en virtud de eso, ahora, el día de hoy, vamos a revisar qué es la didáctica, cuál es la diferencia con las estrategias y cuántos tipos de estrategias existen, ¿no? Para la enseñanza de la química en este caso. Entonces voy a compartir con ustedes una pantalla, la pantalla de link, en la cual este link va a quedar en el aula virtual. Y quedando en el aula virtual, ustedes tienen que consultarlo para hacer tareas. De repente alguien se va a molestar porque voy a dejar tareas, pero es necesario hacer. Entonces va a quedar tareas en el campus virtual con fecha del 21 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Porque como es de conocimiento público, tenemos la vacación, ¿no? Por el fin de año y la Navidad, y arrancamos desde el 23, me parece. Hay trabajo autónomo que realizar. Entonces, como hay trabajo autónomo que realizar, tienen 8 días, de acuerdo a la reglamentación, para realizar estos trabajos. Van a quedar un par de trabajos, uno vinculado con la formación de anhidridos, con sus respectivas fórmulas, y otro trabajo con respecto a la estrategia de aprendizaje, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, empecemos con qué es la didáctica como tal, ¿no? Y la didáctica no es otra cosa sino una disciplina de la pedagogía. Y la didáctica es la forma en la cual enseñamos cualquier ciencia, ¿no? O cualquier habilidad también. Una habilidad también se puede desarrollar en base a una enseñanza. Entonces, la didáctica es una disciplina de la pedagogía. Y por supuesto, dentro del campo de la educación. Por lo tanto, la didáctica se encarga de estudiar y además intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo una de las finalidades justamente optimizar los métodos, las técnicas y las herramientas que están vinculados con la enseñanza. Entonces, la didáctica es un concepto diferente a la estrategia propiamente.
Y por supuesto, también difiere de las técnicas, de las herramientas. En este link que va a quedar en su página, en su página de campus virtual, en este link va a encontrar un cuadro sinóptico, un cuadro explicativo muy interesante sobre las estrategias del aprendizaje. Entonces, me voy a saltar un poquito porque quiero enseñarles este cuadro. Por favor, confirmen que lo ven en pantalla. Confirmen, por Y favor. se ve, y se ve. Sí, sí se ve. Entonces, ahí tienen ustedes una explicación de la clasificación de estrategias del aprendizaje. Y menciona dos tipos de aprendizaje. El significativo como tal y el memorístico como tal. Y dentro de cada tipo de aprendizaje, yo me encuentro con los tipos de estrategias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo logro el aprendizaje memorístico? Pues debo de recircular la información en la mente. Esa es la estrategia. A diferencia del aprendizaje significativo, que habla de elaborar y organizar ideas y conceptos. Y al final, si ustedes ven en la última columna, nosotros tenemos las técnicas o habilidades que se desarrollan según la finalidad o el objetivo del tipo de estrategia. Entonces eso a usted le da una pauta de que la estrategia didáctica como tal no es otra cosa sino el procedimiento organizado de una manera formal y definida con sus etapas. Y este procedimiento formal siempre va a orientar el logro hacia los aprendizajes esperados. Entonces, al momento de combinar los dos conceptos de estrategia con didáctica, es que yo, como docente, empiezo a construir el aprendizaje. Entonces veamos la primera parte de estas diapositivas, o de estas láminas. Entonces, tal como les he venido explicando, las estrategias de aprendizaje son secuencias de operaciones cognitivas y además son procedimentales. ¿Y para qué uso yo esta secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales? Justamente para procesar la información y aprenderla significativamente. Entonces, estos procedimientos tienen como finalidad la promoción justamente de la autonomía del alumno. Hoy en día nosotros sabemos que hay muchos avances en el campo de la enseñanza y del aprendizaje. Y por supuesto, hay una diferencia clara con respecto a los recursos. Entonces la palabra recursos es un concepto diferente al de estrategia y al de la didáctica propiamente. Pero sin embargo los recursos son importantísimos porque son los que se usan dentro de las aulas, no de clase. Y forman parte justamente de ese procedimiento de operaciones cognitivas. Entonces ahí tienen ustedes en pantalla las diferencias entre estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza normalmente son procedimientos empleados por los maestros hacia el estudiante. Y en cambio, la estrategia de aprendizaje no es otra cosa sino un procedimiento mental que normalmente todos usamos para aprender.
Finalmente, las estrategias didácticas son todas las acciones que el personal docente ejecuta y lo hace de acuerdo a la planificación y de acuerdo, obviamente, al objetivo del aprendizaje. Entonces, estos procedimientos que se aplican día a día en el aula de clase, es necesario también programar los procedimientos, las actividades para este procedimiento. Y para ello se debe escoger siempre las técnicas más eficaces y más oportunas, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Normalmente los docentes tienen que realizar un trabajo reflexivo. Y por supuesto, dentro de ese contexto de la reflexión, ahí se da hasta cierto punto o permite tomar una decisión, pero una decisión basada en técnicas y actividades que nos permiten mirar hacia los objetivos establecidos. Cuando hablamos del objetivo establecido es la planificación en clase, que es lo que se ha planteado como resultado del trabajo, ¿no? Del trabajo justamente de la estrategia en la enseñanza, de las estrategias en la enseñanza y en el aprendizaje también. ¿Cuáles son las características del aprendizaje? Lo que estamos viendo en pantalla. Primero, las estrategias de aprendizaje son planificadas por cada estudiante. Y son acciones que le van a permitir al estudiante aprender o al sujeto aprender. Estas estrategias normalmente pueden contemplar varias técnicas, así como también operaciones y actividades. Otra característica de la estrategia del aprendizaje es el propósito. ¿Para qué se las va a usar? Y entonces ahí es donde nosotros podemos plantear solución de problemas académicos. Y finalmente, otra característica de las estrategias de aprendizaje es la formación de hábitos de estudio. Hábitos de estudio flexibles. ¿Cuáles son las clasificaciones y ejemplos de estrategias de aprendizaje? Entonces, aquí ya entramos a la clasificación propiamente, que es el aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo. A diferencia de las estrategias, que tenemos estrategias vinculadas a la parte cognitiva del aprendizaje. Y por ejemplo, ahí podemos encontrar estrategias de ensayos para las tareas básicas, estrategias de ensayo, también justamente para desarrollar tareas básicas. Entonces, en pantalla notarán ustedes que le dice como ejemplo que una estrategia de ensayo es la repetición. Otra estrategia de ensayo de tareas básicas, por ejemplo, es el copiado y el subrayado. Entonces, ahí nace la importancia de este cuadrito que ustedes ven en pantalla, ¿no? Si yo deseo ejecutar un proceso de tipo memorístico, yo puedo definir mi estrategia de recirculación de información
pero fijando actividades dentro de mi planificación que tengan que ver como es el caso de repeticiones simples, la técnica de subrayado en los escritos, la técnica del copiado, la técnica del resumen. Entonces, todas esas son técnicas o habilidades que van a apuntar hacia el aprendizaje memorístico. Muy importante, el hecho que lo memorice la persona no significa que sea convertido en significativo. Para lograr llegar a esta nueva escala, que es la última del aprendizaje significativo, es necesario que, si bien es cierto, el aprendizaje memorístico es importante, cuando quiero hacer o desarrollar aprendizaje significativo es ir más allá de la memoria. Pero para ir más allá de la memoria, ya el proceso o el tipo de estrategia se vuelve más complejo. Más complejo. De manera que ustedes notan en pantalla que para que el aprendizaje significativo se dé, tiene que haber la elaboración de un documento, ¿no? Una idea más elaborada. En cambio, la estrategia de la organización, que también tiene que ver con el aprendizaje significativo, habla o enfatiza de, yo le llamo ordenar y priorizar o jerarquizar la información. ¿Qué es lo más importante que debo de recordar? Y esa jerarquización tiene sus propias técnicas y habilidades. Por ejemplo, ahí vamos a ver, encontraremos en la parte inferior del cuadro el ejemplo del uso de redes o de mapas conceptuales o de estructuras textuales o de diagramas del pensamiento radiante, ¿no? Entonces, todas esas son técnicas que yo puedo emplear, pero ¿para qué? Para alcanzar organización, para alcanzar elaboración de ideas y obviamente poder reforzar la parte de aprendizaje significativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna incógnita, señores? ¿Alguna incógnita? ¿Alguna pregunta, señores? Yo voy a hacer preguntas porque yo no sé si han dejado abandonada esa conexión. Katia Paredes, por favor, Dígame. con sus palabras. ¿Existe o no diferencia entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo? ¿Y por qué? Yo creo que sí existe diferencia porque la palabra mismo lo dice, memorístico, o sea, como que es algo que tú lo memorizas y significativo es algo que, o sea, tú estás entendiendo y como que lo pones en un ejemplo, lo aprendes, o sea, mucho mejor. Pero también depende porque hay personas que son buenas para memorizar y sí, o sea, sí pueden, o otros que en cambio no es tan repetitivo, o sea, no están al pie de la letra, pero entienden. Por eso creo que sí existen diferencias entre el aprendizaje memorístico y lo significativo. Prieto Melina, ¿qué piensa con respecto al aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo? ¿En qué se diferencia? Melina Prieto, por favor, repórtese.
Ina Prieto. Ha dejado botar esa conexión. Andrea Ruiz Toala. La diferencia, como yo la considero, ¿verdad? Así es. Bueno, para mí el aprendizaje memorístico no es como que uno real. Bueno, sí, podría decir que sí, pero no es tan real como el significativo. Yo creo que el significativo abarca más. ¿Por qué? Porque es algo que se nos va a quedar para toda la vida. En cambio, el memorístico yo lo veo más como que sacar resumen de un libro, quizás se me quede algo de ese resumen, pero el significativo es algo, por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Y yo sé que 2 más 2 es 4 y siempre voy a saberlo. ¿Por qué? Porque lo vi por mucho tiempo, porque me dieron varias técnicas para saber eso, porque no solo hice un resumen sobre eso, sino que lo vi por mucho tiempo. Hice varios problemas con esa terminología de 2 más 2 es 4. No sé si me hago entender. Sí. Ahora, usted menciona algo importante. Ella da el ejemplo de la operación como tal, de que 2 y 2 son 4. Eso es justamente una técnica. Porque para aprenderse el 2 y 2 son 4, ¿qué tuve que hacer, Andrea misma? Tuve que primero aprendérmelo. Segundo, realizar ejercicios en donde yo aplicaba el 2 más 2 es 4. O por ejemplo, yo me acuerdo tanto que nos hacían contar lápices, manzanas, que nos enseñaban los Oh, lápices. allí viene ya el involucramiento de una técnica más compleja. Si yo estoy contando manzanas con el 2 y 2 son 4, ¿qué aprendizaje en realidad es ese? De acuerdo a este cuadro que les estoy mostrando. Para en castellano, por favor, responda. Es un aprendizaje significativo. Correcto. Entonces, cuando al niño o a la niña se le da la tabla como tal, y repite niño, 2 y 2 son 4. Eso es la técnica de repetición simple. Y entonces yo le digo al niño, bueno, escríbete ahí la plana de 20 veces que 2 y 2 son 4. Eso es repetición simple y acumulativa. Pero cuando yo al niño o a la niña le coloco la manzana y ya asocio imágenes al concepto de 2 y 2 son 4, y claro, muy importante esta diferencia, el hecho de que usted desarrolle técnicas de aprendizaje significativo no significa que va a dejar de lado el aprendizaje memorístico, de ninguna manera. La educación no es una camisa de fuerzas, o la aplicación de los conceptos tampoco son tan tajantes o cortantes como para decir aquí solo voy a aprender voy a aplicar el aprendizaje significativo y ya, eso es todo, y ahí me quedo. No, la educación, yo le atrevería a decir que es una amalgama de conceptos. ¿Qué es una amalgama? Una mezcla de varios conceptos. Entonces, cuando yo enseño que 2 y 2 son 4 y le pongo la manzana, yo ya estoy asociando imágenes. Y si yo asocio imágenes, ya en la mente ya se elaboran una serie de procesos cognitivos. Porque empiezo a relacionar y relaciono nuevos conceptos. Yo ya sé que eso es una manzana y que lo que estoy haciendo es sumar el número de manzanas. Y además estoy aprendiendo que 2 y 2 son 4. Por favor, ¿está claro la diferencia del concepto, de la técnica y la diferencia del concepto de didáctica con estrategia?
Está, a ver, vamos a preguntarle, José Villasís. Si usted tuviese que enseñar a los estudiantes los anhídridos, ¿cómo involucraría usted los conceptos de aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico? ¿Y en qué instante? Es que ahí no entiendo muy bien. Creo que el memorístico es a corto plazo y el significativo sería a largo plazo, ¿verdad? También, digo también porque tienen en la pantalla y en sus ojos las diferencias. Entonces ahí se podría utilizar organizadores previos para enseñar los anhídridos. Quiero que usted quiero que usted me defina claramente en qué momento al enseñar yo los anhídridos y la formación yo aplico el aprendizaje memorístico y cuando lo hago significativo. El significativo sería para tener lo que serían las fórmulas y también cómo se van formulando. Y el memorístico sería como para... no, no sé, la verdad. A ver, ayúdele y vamos trabajando con Karen Castellano. En el aprendizaje memorístico, como su palabra mismo lo dice, es mediante la retención. O sea que primero se le explicaría la clase y de ahí, o sea, ya se fueran a más profundidad con el aprendizaje significativo mediante, por ejemplo, una planificación, organización, también por medio de, de diapositivas, así. Y la pregunta es, ¿cómo vinculo el aprendizaje memorístico y el significativo para enseñar anhídridos? Eso es el ejemplo que quiero que me lo defina. ¿Cómo hago eso según este cuadro? Hemos aprendido cómo armar anhídridos. ¿Cómo hace usted el aprendizaje memorístico y cómo hace el aprendizaje significativo para ese tema? A ver, ¿qué opina Katia Paredes? ¿Cómo vinculo para enseñar Miro. los anhídridos? Sería incorporando, a ver, incorporando nuevos conocimientos. No, quiero que me diga concretamente. Yo para enseñar anhídridos voy a aplicar la parte memorística de esta forma y la parte significativa de esta forma. Lo tienen ahí delante de ustedes en el cuadro. O sea, fuera de los pasos, ¿verdad? Está en la última columna del cuadro. Ahí está su respuesta. Porque podría ser repetición simple y acumulativa y después procesamiento complejo. ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo hago repetición simple? Para enseñar anhídridos. Y de la repetición simple y después el proceso complejo, la elaboración de inferencia. Esto sería más en el proceso de la formulación, de las valencias. Eso es lo que quería escuchar. Por fin alguien da un criterio aterrizado a la realidad.
¿Cuándo yo hago repetición simple para enseñar anhidridos? Cuando insisto en las valencias. Así es. ¿Cuándo más puedo hacer repetición simple y acumulativa? Le pregunto a Prieto Melina. Prieto Melina, por favor, repórtese. Ha dejado botada la conexión. Luisa Mora. Mi repetitivo podría ser también cuando, por ejemplo, dice en la siguiente clase, ¿qué es lo que, qué es lo que vimos en la siguiente clase? No, Que ahí uno lo vuelve a... no, eso no es repetitivo. Hay que diferenciar bien. Repetitivo, en definitiva, sí es el hecho de que repetimos las valencias. Eso sí es un ejemplo de repetición. Bien claro y contundente. Cuando hacemos nosotros una revisión de lo que hicimos en la clase, eso ya va más allá de una repetición. Y estamos diciendo que cómo enseñamos anhidridos usando aprendizaje memorístico y usando aprendizaje significativo. ¿Cuándo más aplico yo la repetición? ¿Qué me puede decir Andrea Ruiz? Hasta la escuché entrecortado. ¿Cuándo más para enseñar anhidridos se aplica la repetición? Un ejemplo puede ser cuando usted nos pregunta, o sea, por ejemplo, da la explicación y después nos vuelve a preguntar, porque se repite 2 veces o no. Cuando se pregunta qué cosa. Los tipos de nomenclatura. Eso es. Los tipos de nomenclatura. Correcto. Los tipos de nomenclatura. Ahí hay repetición. Entonces usted tiene que tener su tabla periódica con sus familias. Pero usted ya ha repetido 1000 veces lo mismo. La primera familia, la segunda familia, quiénes son los... Ahí se da la repetición simple. Es correcto. Ahí yo tengo aprendizaje memorístico. Ahora, vamos ya en el ejemplo trabajado al aprendizaje significativo. ¿Cuándo se arma el aprendizaje significativo? ¿Cuándo se lo ejecuta? La señorita Lice Mariscal ha entrado bastante tarde. Ya tendrá que ver el... Buenas noches, máster. Ya, Karen Castellano, ¿cuándo se da el aprendizaje significativo? Karen Castellano, responda por favor. Ha dejado abandonada la conexión Karen Castellano. Katia Paredes. Puede ser cuando ya formula, o sea, formula el compuesto, lo escribe, lo desarrolla. No sé. Es una O respuesta sea, pobre la que me da. no me diga eso. Muy pobre. ¿Cuándo se ejecuta el aprendizaje significativo de acuerdo a la última columna? ¿Cuándo? Cuando ya hace una formulación compuesta, como lo hicimos en la clase anterior, que no, No me dice una nada. formulación desarrollada. Y escribe el compuesto. Por ahí Puede ser algo. A ver, ayúdele nuevamente. Ayúdele, señor Villasís.
Ayúdele, señor Bellacís, ¿qué se le ocurre en ese ejemplo? Que puede ser el aprendizaje significativo. Para los anhidridos. Así es. Vamos, señor Villacís, que el tiempo apremia. Me va a dar un premio. ¿Qué cosa? Disculpe. No, que digo, me va a dar un premio. No, es que estoy pensando. Está pensando, a ver, hasta que termine de pensar. Prieto Melina, está ahí conectada, Prieto Melina. Prieto Melina. Karen Castellano. Por ejemplo, puede ser cuando pregunta a qué familia pertenecen o cuál es su valencia. Eso ya dijimos que qué tipo de aprendizaje es. Repetitivo. Repetitivo, correcto. Eso no es significativo. A ver, don José, ¿ya terminó de pensar? Claro, sería cuando viene el no metal con el oxígeno. ¿Qué hubo previamente a eso? Les pregunto a usted en la clase. Hablamos sobre los anhidridos, los óxidos. Y hablamos también de que habían dos tipos de categoría. Y se armó un cuadro inicial. Entonces, ese cuadro inicial en el que se explicaba que había un grupo de compuestos binarios que se mezclaban con oxígeno y otros con hidrógeno, eso tiene que ver ya con un mapa conceptual. Ya es el uso de una estructura. Y entonces ahí ya se inserta el concepto de aprendizaje significativo. Yo también pude haber elaborado un organizador. Eso yo también pude haberlo hecho. Y eso es parte de una técnica de aprendizaje significativo, el uso de los organizadores. No se aplican rimas en este caso porque, primero, porque me estoy dirigiendo a un público adulto. No puedo yo ponerme a cantar y decir el oxígeno mezclado con los no metales. No puedo ponerme a cantar. Pero sin embargo, si tuviese un público o unos estudiantes pequeños, se acepta el tema de las rimas. En el caso de ustedes, que son un público adulto, ya debo de emplear un objetivo más complicado o procesamiento complejo de ideas. Entonces ahí, señores, empiezo a usar analogías, elaboraciones conceptuales, clasifico las ideas. Y para clasificarlas uso redes semánticas, mapas conceptuales, el uso de estructuras textuales y los diagramas de pensamiento radiante. Bien, va a quedar como tarea que ustedes definan conceptualmente cada técnica de este cuadro. Cada técnica. Van a hacer unas definiciones de media carilla de hoja en letra tamaño Arial 12. Sus palabras, su resumen. Y van a ir cada una de estas técnicas definiéndolas.
y colocando un ejemplo. Un ejemplo. Esa tarea va a quedar colgada hoy con fecha del 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Por supuesto, va a quedar este link en el campus virtual. Este link de la parte superior. Para que ustedes puedan abrir esta hoja, ¿no? Este es un blog en el cual se hablan de las estrategias. También voy a dejarlo como PDF para que ustedes puedan a su vez abrirlo, ¿no? Es decir, el material va a quedar colgado. No sé si hay alguna pregunta, señores. Ahí está Luis Zamora levantando la mano. ¿La escuchamos, Luis Zamora? Una preguntita, no me quedó claro. El que dijo que pongamos los ejemplos, puede ser ejemplos con lo de la vida cotidiana, tiene que ser ejemplo con lo que va a subir del PDF. A ver, esto que están ustedes viendo en pantalla, este cuadro, cada quien va obviamente a bajarlo y, por ejemplo, a definir qué es repetición simple y acumulativa. Por ejemplo, qué es el subrayado. Por ejemplo, qué es el destacado. ¿Qué es la copia? ¿Qué es el resumen? ¿Qué son rimas? ¿Qué son imágenes mentales? Ir cada uno de estos conceptos investigándolo. Pero como cada uno de estos conceptos los investiga, usted tiene que dar por cada uno de ellos un ejemplo. Todos los ejemplos van vinculados a la química. Entonces pueden ir desde la temática de la tabla periódica de elementos hasta la formación de anhidridos, que es lo que hemos visto en clase. Hemos visto también nomenclatura, así que pueden usar un ejemplo de analogías comparando las nomenclaturas. Para no hacerlo tan extenso el trabajo, vamos a hacer las definiciones desde repetición simple, subrayado, destacado, copiado, rimas, imágenes, parafraseo, organizadores. Van a dejarlo hasta elaboración conceptual. La parte inferior de la organización de las redes lo vamos a ir explicando en las siguientes clases. Pero cada uno de ellos debe de ir acompañado de su ejemplo asociado a la química y a los temas que hemos visto. ¿Cuáles son los temas que hemos visto? Tabla periódica, familias, valencias, tipos de compuestos binarios, hasta anhidridos. ¿Sí me expliqué, señorita? Sí, listo. Ya, entonces, de esa manera queda la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Solo es desde repetición simple hasta elaboración conceptual. Correcto, así es, sí. Gracias. ¿Preguntas? Máster, no tengo preguntas, pero sí quisiera justificar el atraso que tengo. Yo lo único que les puedo decir es que tienen que ustedes estar en clase. Yo sé que es un poco tedioso porque estamos vísperas a fiestas, pero no nos queda de otro. Ahora ya tienen que esperar a que se suba el video para revisar la clase. Sí, máster, pero es que no es por víspera de Navidad, sino es que yo me fui a hacer ver al hospital, a los Ceibos, entonces tuve consulta, entonces no pude llegar temprano. ¿Qué le puedo decir? Tienen que ver el video para
hacer la tarea. Bien, si no hay más preguntas, por favor enciendan la cámara de las personas para poder hacer la foto del curso. Esta grabación termina con 7 personas. ¿Quiénes son? Andrea Ruiz, Karen Castellano, Licen Mariscal, Luis Zamora, Katia Paredes, Melina Prieto está conectada, pero ha dejado abandonada la conexión. Eso tampoco puede ser. Si están conectados es porque al menos van a escuchar y al menos van a participar. Así que, señorita Prieto, la siguiente vez que usted deje abandonada la conexión, yo igual voy a colocarle una falta. Está también el señor Villasino, que sí ha participado. Y no es primera vez que Melina Prieto se conecta y deja abandonada la conexión. Bien, muchísimas gracias con todos. Felices Navidades, que pasen bien con su familia. Les sugiero tener precaución con respecto a pirotecnia y con respecto al uso de explosivos, ¿no? No he visto cosas buenas ni favorables porque los explosivos normalmente causan incendios. Igual cosa sucede al dejar encendidos árboles de Navidad toda la noche. Por favor, tengan la precaución de desconectarlos. Son cables demasiado débiles que no soportan extensión de uso. Tomen todas esas precauciones, celebren con prudencia, no se acumulen porque ya conocen que hay problemas con respecto al virus. Y hay muchos enfermos, ¿no? Entonces, evítese esas molestias, no esté abrazando ni besando a sus adultos mayores, tome la precaución de andar con su mascarilla, no hablarles a ellos a la cara, por el bienestar de la familia, ¿no? Bien, gracias por todo, felices fiestas y nos vemos Dios mediante el siguiente año. Pasen bien. Gracias igualmente. Pase bien.